de nuestro Padre. Amén, hermano. ¿Alguna vez han estado enfermos? ¿Alguna vez han estado ustedes con muchas dudas, con muchas preguntas? Con muchas dudas, con muchas preguntas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué hay enfriamiento? Y esas fuerzas llegan a desaparecer en ocasiones. Y nos sentimos cansados. Y a veces el estar jalando se empiezan a dejar. Pero bendito sea Dios, que Él multiplica al que no lo tiene. Abramos nuestras escrituras a Isaías 40, capítulo 40, por favor. Isaías 40, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero les hago ahora una pregunta. ¿Nos imaginamos a un Dios agotado? Diciendo, ¿esto a mí me supera? ¿Se imaginan agotado e impotente de hacer las cosas? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha imaginado o se ha puesto a pensar de un Dios agotado? Porque Dios sí nos ha visto agotados. Por más de que en su palabra hemos escuchado que nos superemos, que nos esforcemos en las cosas que Dios pide. Muchas veces decimos, esperaré. No es mi momento, no es mi tiempo. Y nosotros conocemos a nuestro Padre. Y hemos escuchado muchas veces su palabra, que lo nombramos el Todopoderoso, Dios de amor. ¿No lo hemos escuchado varias veces? Algunos hermanos nos lo han dicho, el Todopoderoso, el Dios de amor. El Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud. Y más aún, el Dios que dio a su único Hijo por nosotros. Eso es un gran amor que tenemos de nuestro Padre. Vayamos al versículo 29, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué hermoso versículo. Hace días, si nos hemos sentido cansados, aquí tenemos una bella respuesta. Y no a veces es cansancio de levantarnos temprano, dormirnos tarde, estar trabajando. También hay cansancio por tener a un familiar enfermo. También hay cansancio por estar pensando qué va a pasar en el trabajo. Y amada iglesia, la pregunta es, ¿y no está cansada la iglesia de todo lo que se ha suscitado últimamente? Dios no, triste. Así es, hermana, tristeza. Y eso cansa. Ese gozo con el ímpetu que veníamos a la iglesia, con la felicidad, cansa. Versículo 30, por favor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Amada iglesia, tenemos jóvenes. Nosotros como adultos podemos cansar a los jóvenes. Hace algunos días escuché a un hermano decir de un pleito, nadie gana, todos pierden. 31.
Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Así es como debemos de esperar a Jehová. Debemos de pedir a nuestro Padre. Estamos en un lugar donde escuchamos su palabra, donde Dios es amor, donde no puede haber rencor, donde si hay preocupaciones de trabajo, donde si hay preocupaciones de salud, donde hay preocupaciones por la iglesia, deben de ser superadas, porque nuestro Padre dará esas nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso tenemos esta promesa de nuestro Padre. Nuevas fuerzas nos dará. Y lo hemos vivido, amada iglesia. Lo hemos escuchado, varias pláticas de hermanos que vivieron separaciones de la iglesia, de Río Blanco, que yo no lo había vivido. Platicaban y platicaban. No permitamos que el enemigo triunfe, porque nosotros estamos aquí para recibir nuevas fuerzas del Todopoderoso, del Dios de amor. Y aquí lo que dice, lo que acabamos de leer es: ¿hay una edad para tener la fuerza que Jehová da? ¿Necesitamos alcanzar alguna edad física? Un niño la puede tener, un joven nos puede dar esa fuerza de seguir adelante, esa palabra de decir: no te preocupes, vamos a salir adelante. Y también una persona adulta nos puede dar alguna palabra. La nueva fuerza son los que esperan, los que confían siempre en Jehová. Aquellos que esperan y confían en Jehová, esa nueva fuerza les dará. Y cuando salen algunos planes en nuestra vida, a veces siempre decimos: lo voy a poner en manos de Dios. Siempre nosotros hablamos y decimos: todo lo que haga lo pondré en manos de Dios. Y hacemos oración a primera hora y le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero vayamos a analizar lo del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, en lo que lo buscan. ¿Ustedes creen que en este relato del hijo pródigo, cuando sale de su casa, le preocupaba algo? Tenía dinero, tenía buena vida. ¿Qué más tenía? ¿Qué se imaginan que tenía? ¿Le preocupaba en ese momento el amor de su padre? Yo creo que ni lo recordaba, el amor de su padre. Sí tenía techo, yo creo que tenía buena comida, tenía todo. Pero las cosas del padre yo creo que las había olvidado. Vayamos a Lucas, por favor. Capítulo 15, versículo 17. ¿Y qué pasó cuando se terminó todo? Cuando se dio cuenta que sus fuerzas no eran suficientes. 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En esta parábola, en esos versículos que acabamos de leer, ¿cuántas veces hemos estado así? Cuando creemos tener la buena vida, o nos subimos con tantito poder y nos sentimos dueños de hacer, deshacer, mover. Y cuando eso se acaba, nos sentimos como el hijo pródigo. Y regresamos y le decimos: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Y la respuesta del Padre, si nosotros llegáramos,
y le dijéramos: Padre, he fallado, hoy me doy cuenta que tus caminos no fueron los míos y he pecado. Yo creo que nuestro Padre, ese Dios de amor, nos respondería: esperaba este momento. Esperaba un momento para bendecirte, para ayudarte, para renovarte, para darte nuevas fuerzas, porque nuestro Padre es un Padre de amor. ¿No recibiríamos esa respuesta de nuestro Padre? ¿Y qué respuesta nosotros recibimos cuando llega un hermano que hemos visto que ha hecho lo malo? ¿Y nosotros qué respondemos? ¿Actuamos como actuaría nuestro Padre? Con ese amor, de decir: esperaba este momento. No para criticarte, no para decir lo malo que eres, no es para sacudirte nuevamente. Yo creo que nuestro Padre diría: para bendecirte. Qué hermoso sería llegar y decir: esperaba este momento para orar contigo, para doblar nuestra rodilla juntos. Y yo creo que nuestro Padre diría: ¿cómo esperaba este momento de la iglesia de Belisario Domínguez? Que en realidad ya se goza la paz. Doblen su rodilla para que nuestro Padre derrame bendiciones en esta iglesia. Pero ¿quién conoce la voluntad de Dios? Les pregunto a ustedes. ¿Y la hacemos? Porque si conocemos la voluntad de Dios, del Padre, tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y algo de ello es: amarás a tu Dios y amarás como a ti mismo. Él promete. Vamos a Isaías 40:29, por favor. Nuevamente. ¿Qué es lo que promete? Que no faltarán fuerzas. Él promete las fuerzas que nunca nos faltarán. Y Él siempre estará a nuestro lado, esperando ese momento, esperando que nuestro corazón en realidad solicite ese cambio, solicite esas fuerzas. Y en Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre que siempre nos ha protegido, pero porque dependemos de Dios. Si dependemos de Dios, si conocemos lo que Dios quiere de nosotros, si conocemos la voluntad de Dios, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no buscamos ese único pedimento, ese único punto que nos pide nuestro Padre? Haz mi voluntad. Si tú haces mi voluntad, yo te cuidaré. Caerán 1000 y 10,000. Y a ti nada te pasará. Te daré nuevas fuerzas. Es más, de los errores que has cometido, no te preocupes. Cuando te arrepientas, esperaré ese momento para dar bendiciones en tu hogar. Ya tenía rato que no te veía. Me da gusto verte en mi casa. Derramaré bendiciones. Qué bueno que has venido hoy. ¿Ya le hablas a tu hermano? Para gozarme con los dos. ¿Y por qué dependemos de Dios? Y a veces me hago esa pregunta: ¿vivo para sí mismo o vivo para Dios? Porque si vivo para mí mismo, ha de ser algo muy fácil. Con mis propias fuerzas, y cuando tenga problemas, pues sabré qué puerta tocaré. Pero si siempre digo vivo para Dios, hago la voluntad de Dios. Si siempre ando diciendo si vivo para servir o vivo para servir a Dios.
porque son dos cosas muy, muy diferentes. Dios, si nosotros entregamos nuestra vida y nuestro servicio a Dios, Dios nos cuida, Dios nos da fuerza, Dios nos quita del maligno. Pero lo único que nos pide es hacer la voluntad de Dios. Que no caigamos en contiendas. Y muchas veces, ¿cómo reconocemos la voluntad de Dios? ¿Es necesario esperar? ¿Es necesario que estemos actuando? Porque muchas veces esperamos muy cómodamente. Muchas veces yo esperé muy cómodamente a trabajar, a servir en las cosas de Dios. Muchos años han pasado, muchas cosas hasta el día de hoy han pasado que debo de cambiar. Y sin embargo, seguimos esperando. Pero cuando uno está lleno de las cosas de Dios, también el mal trabaja, ¿o no es cierto? ¿Ustedes recuerdan un video que mostré ya hace algunos meses? Un video donde Satanás le decía, mira, ya no vamos a pelear con los que ya fueron llamados. Simplemente vamos a distraerlos dentro de la iglesia. Que empecemos en chismes, que empecemos con el celular, que tengan sueño dentro de las predicaciones, que haya problemas entre hermanos. Así es como el enemigo le va a ganar. Y eso depende de nosotros. En verdad definir si servimos para nosotros mismos o entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestro corazón y nuestras fuerzas a Dios. Que si nos cansamos, amada iglesia, no se preocupe, lo acabamos de leer. Jehová dará nuevas fuerzas. Y nuestro Padre espera. Dios espera. Dios espera que nos cansemos. Dios espera hasta ver a dónde queremos avanzar con una división, con unos problemas entre hermanos. Dios espera que se cansen las fuerzas, que estemos cansados de tanto pensar en cosas que no nos edifica. Dios espera a que cada uno fracase en sus planes, no en los planes de Dios, en sus planes. Y en ese momento, cuando nos demos cuenta que, como yo lo escuché de un hermano, que en un pleito nadie gana, todos pierden, en ese momento voltearemos e imploraremos ver el rostro de Dios. Busquemos primero de Crónicas 16, por favor. Si alguien me puede ayudar. 16, 11, por favor. ¿Sí? Amén. Busquemos el rostro continuamente. En el Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y en la Biblia menciona 71 versículos, el cual nos exhorta a que busquemos a Jehová. Nuevamente, Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Tenemos un Padre que nos ha dado todo lo que podemos. Vayamos a Lucas, por favor. Capítulo 10, por favor. Perdón, Lucas 22. Vamos a entrar, ya. 22:42.
Aún nuestro Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Y lo podemos ver donde dice Padre, Lucas 22, verso 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces como personas, como humanos, siempre buscamos a un ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo, donde se sometió a la voluntad del Padre, donde dijo, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Cuántas veces con ese amor hemos dicho, Señor, en un problema donde nuestro entendimiento es superior a las cosas correctas que debemos de hacer, y decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? 23:34, Lucas 23:34, capítulo siguiente. Y al final, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amada iglesia, ¿necesitamos otro ejemplo más de cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Tenemos a nuestro Señor Jesucristo con estos dos pequeños versículos. Hágase tu voluntad, no la mía. Y qué hermoso, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si pudiéramos escuchar esas palabras en este momento, con el testimonio que tenemos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Felices? Es decir, es que Señor Jesucristo, tú no sabes lo que está pasando. Es que en tus tiempos no había estos problemas. Aquí tenemos un hermoso ejemplo. Se somete y aún sometido dice, perdónalos. Regresemos al capítulo 10, versículo 25 de Lucas. El buen samaritano. Y vamos a hacer lectura. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿y a quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Yo creo que y me voy a poner de ejemplo, si yo contara esa historia, diría, un hombre que descendía de Jerusalén cayó, pero espérenme, no, les voy a platicar de este hombre.
a este hombre no lo ayuden porque este hombre es malo. Este hombre ha pecado, este hombre ha hecho esto, este hombre... Ok, sigamos con la descripción de este hombre. En el siguiente versículo, y descendió un sacerdote. No, este sacerdote era lo mejor. Y empiezo a cambiar toda la historia. Y a veces es como el Señor Jesucristo dice, ¿no leyeron el buen samaritano? Vamos a leer nuevamente Lucas 10, de 25 al 37. Vamos a estudiar esto. Así es como quiero que ustedes vean la palabra de lo que nuestro Señor Jesucristo se ha escrito aquí. En el versículo 30, cuando yo leí este pasaje, dije, ¿y quién era ese hombre? Aquí no me describe cómo era este hombre. ¿Era justo? ¿Por qué lo asaltaron? ¿Traía joyas? ¿Acaso hizo un negocio y se dieron cuenta y por eso lo asaltaron? En el círculo, y posteriormente, ¿por qué el sacerdote siguió de largo? Tal vez tenía prisa, tenía algún problema, y empiezo a cuestionar. Pero cuando leemos el versículo 37 que dice, y él dijo, el que uso de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que debemos hacer lo mismo. No veamos si el hermano falló, no falló, si yo he fallado, no he fallado. Hagamos lo que el Señor Jesucristo dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, no ve y dile al hermano que vaya y lo haga. Ve y haz tú lo mismo, porque fue movido por misericordia. Qué hermoso pasaje, ¿no creen, hermanos? Si ustedes estuvieran en esa situación, que fueron despojados de todo, heridos, solos, principalmente solos, ¿no les gustaría que alguien llegara y vendara sus heridas? Y ese vendar las heridas muchas veces es ser escuchados, sentir un abrazo de consuelo. Pero es más fácil juzgar, es más fácil señalar. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida o no lo tenemos, amada iglesia, ¿podemos hacer su voluntad? ¿Podemos o debemos hacer su voluntad? Debemos de hacer su voluntad. Amada iglesia, hoy es tiempo de cambiar. ¿Alguien tiene seguridad del día de mañana poder despertar? Hagamos su voluntad hoy que podemos. El que tenga oídos, que oiga. Que Dios los bendiga. Pasa vos.